Bien, vamos a explicar ahora el valor de verdad de los operadores lógicos. Vamos a explicar las tablas de verdad de los distintos operadores lógicos. Para comenzar, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Cualquier proposición, por ejemplo la proposición P, tiene dos posibles valores de verdad. La proposición P puede ser o bien verdadera o bien falsa. Podemos escribir esto de la verdad o falsedad de la proposición B utilizando las letras o bien utilizando números, que es como es más usual hacerse hoy en día. El 1 representa la verdad y el 0 la falsedad. Cualquier proposición enunciativa simbolizada por la variable P tiene esas dos posibilidades, dos posibles valores de verdad. O bien es verdadera o bien es falsa, o bien 1 o bien 0. Con otra proposición que representamos con la variable Q, ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuál es el valor de verdad de la variable Q? La variable Q puede ser o bien verdadera o bien falsa. Verdadera o falsa. 1 o 0. De ahora en adelante ya solamente voy a utilizar unos y ceros, acordaros. El 1 representa la verdad, el 0 la falsedad. Estos son los dos posibles valores de verdad de la variable proposicional Q, es decir, de cualquier proposición enunciativa. He construido la tabla de verdad de esta proposición, de esta variable proposicional. Fijaros aquí, tenemos la variable proposicional P, pero está negada. ¿Veis el negador, no? No P. No es el caso que P. Si la variable P representase o formalizase la proposición está lloviendo, no P sería la formalización de la proposición no está lloviendo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor de verdad de esta fórmula lógica no P? El valor de verdad de no P está en función del valor de verdad de P. P puede ser o bien verdadera o bien falsa. Pues bien, cuando P es verdadera, no P es falsa. Y cuando P es falsa, no P es verdadera. Cuando P es un 1, no P un 0. Cuando P es un 0, no P es un 1. Esta es la tabla de verdad del negador. Un operador monádico porque solamente afecta a una variable proposicional o a una fórmula lógica bien formada. Este operador cambia el valor de verdad de la proposición o de la fórmula lógica a la que afecta. ¿Vale? Y ahora vamos con este tipo de expresión lógica. Las expresiones lógicas se denominan fórmulas lógicas o fórmulas bien formadas. ¿Vale? Es una conjunción que se establece entre la variable P y la variable Q. Llueve y me mojo. P representa que está lloviendo, formaliza la proposición está lloviendo. Q formaliza la proposición me estoy mojando. Y la conjunción entre ambas proposiciones, llueve y me mojo, la formalizamos con esta fórmula P y Q. ¿Vale? ¿Cuál es el valor de verdad de P y Q? El valor de verdad de P y Q está en función de si P es verdadera o falsa o Q si es verdadera y falsa. La conjunción, el valor de verdad de la conjunción está en función de los valores de verdad de P y de los valores de verdad de Q, que como bien sabemos solamente pueden ser verdaderos o falsos. Lo que pasa es que, claro, P y Q se pueden combinar sus valores de verdad de 4 formas posibles. O bien, que tanto P como Q sean ambas verdaderas, dos unos, que P sea verdadera pero Q sea falsa, 1, 0, que P sea falsa pero Q sea verdadera, 0, 1, y finalmente que las dos sean falsas. Estas son las 4 posibles combinaciones de los valores de verdad entre P y Q. Es necesario establecer todas esas combinaciones porque dependiendo de los valores de verdad de P y Q, estas son las 4 combinaciones posibles, obtendremos como resultado el valor de verdad de esta conjunción. Pues bien, en una conjunción, y ya aprovecho para explicaros
la tabla de verdad de este operador, el primer operador diádico. El negador es un operador monádico porque solamente afecta a una variable o a una fórmula lógica. Los operadores diádicos, por el contrario, afectan a dos variables proposicionales o a dos fórmulas lógicas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo, por ejemplo, el negador afecta no solamente a una variable, sino a una fórmula lógica. Fijaros. P y Q, lo meto entre paréntesis, es una fórmula lógica. Pero está toda esta fórmula lógica negada. El negador afecta a una fórmula lógica. Por el contrario, el conjuntor, operador diádico, como todos los demás, el disyuntor, el condicional, el bicondicional, afecta siempre a dos variables o a dos fórmulas lógicas. Por ejemplo, P implica Q, P o Q, y establezco una relación de conjunción entre estas dos fórmulas lógicas que meto entre paréntesis. P implica Q tiene una relación de conjunción con P. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cuál es el valor de verdad de la tabla, los valores de verdad de la tabla del conjuntor. Una conjunción es verdadera solo en un caso, cuando tanto P como Q son verdaderas. Cuando, por el contrario, solamente es verdadera una de los dos miembros de la conjunción es falsa. Algo que ocurre tanto cuando P es verdadera y Q falsa, como cuando Q es verdadera y P falsa. Cuando ambas proposiciones son falsas, la conjunción también es falsa. Esta es la tabla de verdad de una conjunción. Una conjunción solo es verdadera cuando sus dos miembros son verdaderos. En los tres restantes casos, cuando uno de los miembros o los dos miembros son falsos, la conjunción es falsa. Es decir, cuando afirmamos que llueve y me estoy mojando, esa conjunción solamente es verdadera cuando suceden las dos cosas, cuando de hecho está lloviendo y cuando de hecho me estoy mojando. En los otros casos, la conjunción no es verdadera.